Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva voy a fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena en torno al dictamen que nos ocupa. El dictamen con proyecto de decreto que se pone a la consideración del Pleno establece la actualización del número de ediles con los que se deberán integrar los ayuntamientos de los municipios que componen la geografía electoral del Estado de Veracruz. Es importante señalar que del diagnóstico realizado sobre el número de ediles por el que se integran los ayuntamientos en funciones, es innegable que es incorrecto en 95 municipios, considerando los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010. Es por ello que resulta necesario establecer su composición correcta con la finalidad de dar certeza en cuanto al número de alcaldes, síndicos y regidores que se elegirán en la jornada electoral de este año en el Estado. Y si bien Morena votará a favor del dictamen, es necesario hacer algunas precisiones. El 4 de agosto del año pasado, el consejero presidente del OCLE, mediante oficio, consultó al Congreso local sobre la variación del número de regidores que integran los 212 ayuntamientos de los municipios del Estado de Veracruz, con el fin de disponer de un dictamen sobre la composición de los ediles para el proceso electoral 2016-2017. Esta solicitud la realizó en base a las atribuciones del Congreso para aprobar el número de ediles, atribuciones que se establecen en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el artículo 16 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Con fecha 11 de agosto, la Diputación Permanente de la anterior legislatura turnó la mencionada solicitud a la Comisión Permanente de Gobernación. Días después, la comisión elaboró una minuta de trabajo en la que acordó que el número de regidores que integran los 212 ayuntamientos quedaba inalterado, considerando como base los electos en 2003. El 1 de septiembre se le notificó al OCLE la respuesta. Cabe destacar que la legislatura anterior no siguió el procedimiento establecido en la ley, ya que no se elaboró el dictamen respectivo y por lo tanto no se votó en el Pleno para que fuera aprobado por la mayoría calificada. A partir de esta consideración, la interpretación de la minuta hecha por la Comisión de Gobernación carece de validez, por lo cual es pertinente el restablecimiento del procedimiento. Resulta inconcebible que la Comisión de Gobernación de la anterior legislatura del Congreso Estatal de Veracruz haya violentado la legislación vigente, así como lo hizo en tantos otros temas. Cabe aclarar que la comisión mencionada era presidida por un diputado del PAN. El secretario y el vocal fueron representantes del PRI y del Partido Verde, respectivamente. En su momento, ningún partido se pronunció al respecto y el Consejo General del OCLE asumió indebidamente la minuta como válido. Y así inició el proceso electoral local en noviembre del año pasado. A partir de estos antecedentes, el Grupo Legislativo de Morena realiza las siguientes consideraciones. Es necesario dejar en claro que el Grupo Legislativo de Morena votará a favor del dictamen en atención al reclamo de los ciudadanos en el sentido de reducir el número de regidores en los municipios donde están excedidos. El Grupo Legislativo de Morena no actúa por consigna ni responde a la agenda del Ejecutivo. Es importante hacer énfasis que no se trata de una reforma al marco legal ni a las reglas del proceso electoral. Se trata de la aplicación correcta de la ley. Este dictamen lo tuvo que haber votado la anterior legislatura, pero no lo hizo. En este sentido y en concordancia con el dictamen desahogado en el punto anterior, que tiene que ver con la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz el 4 de enero del año en curso, derivada del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el JDC 207/16, nos da la razón. Al establecer en el considerando sexto de la resolución del tribunal lo siguiente:
Al resultar fundado el agravio relativo a la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, lo conducente es a revocar el acuerdo OPLE/CG 292/2016 y toda vez que a la fecha del proceso electoral para elegir ayuntamientos se encuentra en curso y con la finalidad de evitar dilación en el dictado del acuerdo necesario para informar a la promovente en lo referente a su petición, en plenitud de jurisdicción se ordena al Consejo General del OPLE en Veracruz para que a la brevedad posible solicite al Congreso del Estado informe número de ediles a integrar los ayuntamientos de Veracruz, en especial de Nenautla, sin que esto implique modificación legal alguna, sino más bien, conforme a las normas vigentes, determine ese dato. Cierro las comillas, es parte del considerando sexto de la resolución del Tribunal Electoral. Consideramos que con tal medida se generará certeza en el proceso electoral en curso. A partir de la aprobación del dictamen que está a discusión, el Organismo Público Electoral de Veracruz, el OPLE, debe hacer del conocimiento de la ciudadanía y de las y los participantes en el proceso electoral local el número de ediles con los que se deberán integrar los ayuntamientos que se elijan el próximo 4 de junio. Es preciso remarcar que el ahorro público generado por la reducción del número de ediles no impacta significativamente en las finanzas públicas municipales. Para incrementar el ahorro público se requieren impulsar otras medidas. Entre estas se pueden mencionar algunas, como el establecimiento de un tabulador salarial municipal, implementar ajustes en el gasto corriente, tal como se propone en la iniciativa de ley de austeridad republicana para el Estado de Veracruz, presentada por mi compañera diputada Tania Carola Viveros Cházaro en la tercera sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre pasado y que a la fecha no ha sido dictaminado. Y también se propone etiquetar el monto ahorrado para obras y proyectos de inversión, por mencionar algunas medidas. Por último, en base a una revisión exhaustiva y comparativa de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la encuesta intercensal 2015, las dos realizadas por INEGI, proponemos se modifique el artículo primero del dictamen, donde se actualiza el número de ediles en 95 ayuntamientos, que se modifique en lo que corresponde a los municipios de Cuzuliacaque, Jaltipan, Medellín, Orizaba y Perote, ya que de acuerdo a los datos que arroja la encuesta intercensal 2015, la población se ha incrementado considerablemente y les corresponden más regidores de lo que se establece en el dictamen. En el resto de los 90 municipios, los datos del censo y la encuesta no presentan cambios significativos. La decisión de ajustar el número de ediles es una de las tantas medidas que este Congreso deberá asumir a fin de contar con reglas claras, equitativas y que contribuyan a que los procesos electorales fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho en Veracruz. Muchas gracias. Gracias, diputado.